Hola Delita, ¿cómo estás? Hola Yana, ¿todo bien? Qué bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Sabes algo de un caso que recientemente salió en prensa en el que al parecer una persona en Cartago agredió, disparó contra otra persona en carretera? Mira, sí, lo vi. Bueno, creo que la mayoría de la gente lo vio. Fue un evento, pues, bastante publicitado, digamos, por así decirlo, bastante difundido. Es un evento de tránsito, ¿verdad? Cotidianamente estamos viendo en noticias y en nuestras propias vidas que ocurren muchos eventos en carretera y algunos de esos eventos en carretera, pues, trascienden, ¿verdad? Es decir, hay cosas que son de lo material, carros que chocan y eso es una cuestión menor, jurídicamente hablando. Y de todos los días. Y de todos los días. Y hay otras cosas, otros eventos que sí son más significativos porque son eventos que son más graves y entonces ya se ven afectadas no solo los vehículos, las cosas, sino también las personas, ¿verdad? Y hay una amplia gama, ¿verdad?, de cosas que pueden pasar, ¿verdad? A veces lo que ocurren son imprudencias, faltas al deber de cuidado a alguna persona que conduce y le causa a otro una lesión o incluso la muerte, ¿verdad? Y hay otros como este, ¿verdad?, que en realidad lo que hubo fue inicialmente un choque entre dos vehículos, pero las personas pues tuvieron un conflicto, se enojaron, escaló la cosa y ya hubo una consecuencia mayor que sí tiene una trascendencia mucho más grave, ¿verdad?, mucho más sustancial, tanto para el derecho penal como para el derecho civil. A ver, cuando decís que tiene una trascendencia para el derecho penal y para el derecho civil, eso significa que un mismo acontecimiento, un mismo hecho, podría tener consecuencias en dos ámbitos distintos. Tal vez sería importante que aclararas un poco al respecto o explicaras un poco sobre eso. Sí, en efecto, las cosas que pasan pueden tener consecuencias penales y civiles o consecuencias solo penales o solo civiles, ¿verdad? No todos los hechos que ocurren irregulares tienen una trascendencia penal. En este caso particular que estamos hablando, pues sí lo va a tener, definitivamente, ¿verdad? En los procesos penales, en cosas de carretera, generalmente uno presenta, digamos, una cuestión penal para poder perseguir qué fue lo que pasó y tratar de imponer una sanción o esclarecer ese hecho desde el punto de vista penal, pero ese hecho también va a tener una consecuencia civil. Civil quiere decir patrimonial, es decir, la persona afectada va a poder, o la familia de esa persona, va a poder pedir una indemnización, ¿verdad?, para que se le compense por los daños que ha sufrido por ese hecho. Y esas dos cosas, aunque parecen juntas, en realidad son distintas, son cosas separadas, y en el caso de los procesos penales, el proceso corre junto, es decir, es un solo proceso donde se discute tanto lo penal como lo civil, y es un solo tribunal el que resuelve tanto sobre lo penal como sobre lo civil. Y es interesante, me parece a mí, que ese tribunal tiene que utilizar reglas distintas para juzgar una responsabilidad y la otra. En relación con la penal, pues por supuesto las reglas que aplican son las penales, y en relación con lo civil aplica la normativa civil. Entonces, aunque es el mismo tribunal el que toma la decisión, perfectamente podría primero atribuirle responsabilidad civil a personas distintas al imputado, ¿verdad? Pueden ser incluso personas jurídicas. Empresas, sí. Empresas. Y además podría determinar, por ejemplo, que si hay una responsabilidad civil, pero no hay una responsabilidad penal, o viceversa, que hay una responsabilidad penal, pero en la parte civil eventualmente podría decir que no existe una responsabilidad, o que tal vez las personas que fueron demandadas no eran las correctas, etc. O sea, hay mil posibilidades. Hay muchas posibilidades, y de hecho es súper común porque, por ejemplo, en los eventos de tránsito, cuando eso tiene trascendencia penal, es bastante usual, por ejemplo, que los demandados civiles sean la persona que conduce el vehículo, que conducía el vehículo, que ocasionó, digamos, el hecho, pero si ese vehículo le pertenece a otra persona, está inscrito a nombre de otra persona, esa otra persona también deberá responder. Si es una empresa, por ejemplo, si es un vehículo que está siendo explotado comercialmente, también esa empresa deberá responder. Si es un vehículo propiedad del Estado, el Estado deberá también responder. Y están todos sentados en el mismo juicio penal, aunque
estas otras terceras personas, ¿verdad?, no hayan estado involucradas propiamente en el hecho en sí, son responsables o pueden llegar a considerarse responsables porque tienen una relación directa con el bien, que es el que se utiliza para, digamos, ejecutar el hecho. Civilmente. Civilmente. Penalmente no. Penalmente no. Penalmente solamente será, en este caso, digamos, con base en el ejemplo, la persona que conduce. Ese será el que tendrá que soportar eventualmente las consecuencias penales. Y el tribunal puede decir, bueno, si esta persona es penalmente responsable, pero civilmente no lo es, ¿verdad? No es usual que en los procesos de tránsito el imputado se le condene lo penal y se le absorbe en lo civil, pero sí puede ser que las otras empresas o las otras partes que han sido demandadas civilmente, algunas de ellas o todas ellas sean liberadas de responsabilidad en lo civil, aun y cuando el imputado sea condenado tanto a nivel penal como a nivel civil. Ocurre también en otro tipo de casos, ya no digamos en cuestiones, por ejemplo, de tránsito, que a veces se llevan a cabo procesos penales relacionados, digamos, con cosas patrimoniales como estafas y demás, donde hay contratos y otras cosas, que el tribunal dice, no, vamos a absorber en lo penal, esto no constituye un delito, pero civilmente sí implica una responsabilidad. Entonces al tribunal le toca, como decir, cambiarse un poco, digamos, su traje, el traje que está diseñado para ellos, que es el penal, y tener que resolver con base en las normas propiamente del derecho civil, y así debe quedar resuelto, y esa sentencia tiene todos los efectos iguales que si hubiera sido un tribunal civil. Y ya nos ha pasado. Y ya nos ha pasado. Ya nos ha pasado que hay absolutorias en lo penal y se condena en lo civil. Hay un caso muy famoso, que es el de O.J. Simpson, ¿verdad? Que inicialmente entiendo que se le absolvió en lo penal, pero se le condenó civilmente. Es cierto. ¿Verdad? En su momento. Ahora mencionaste un tema que me parece que es importante y que también tiene relación con ese caso que mencionamos al inicio. Dijiste que cuando hay un accidente de tránsito, generalmente es por falta del deber de cuidado. Pero hay una discusión, digamos, a nivel nacional, ha habido en los últimos tiempos, en cuanto a si se tiene que juzgar los casos en los que, por ejemplo, el accidente lo comete un conductor que estaba ebrio, que estaba borracho, que desafortunadamente es una situación que se da, digamos, más veces de las que deseáramos en nuestro país. Si en esos casos se debería de considerar, si por ejemplo, como consecuencia de ese accidente se murió una persona, que se trata de un homicidio, digamos, simple, que se cometió con algún tipo de dolo, en lugar de considerarse ese delito como un homicidio culposo o por falta del deber de cuidado. Culposo es el término técnico, digamos, que se utiliza para describir las conductas en donde la persona que la ejecuta no tiene la intención de cometer el delito, pero lo comete por una falta del deber de cuidado. Y en ese sentido, me gustaría saber cuál es tu opinión. Yo sé que porque te conozco desde hace muchos años, que tenés una fiscal adentro, ¿verdad? Aunque trabajas como defensora también, y quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, efectivamente ha habido una gran discusión, incluso han existido casos acá donde se ha calificado primero de una forma y luego de otra, porque hay una línea muy delgada entre un cierto tipo de homicidio culposo y el dolo que se conoce como dolo eventual. La culpa es cuando el hecho se produce por una negligencia, una impericia, una falta de deber de cuidado. Una persona que se saltó el alto, se saltó el semáforo, no hizo un seda, ¿verdad? Iba muy rápido al momento de girar, etc. Esas son típicas faltas culposas, así se llaman. Tiene mucha importancia la calificación porque la pena es significativamente distinta si el hecho es culposo o si es doloso. No solo eso, sino que permite, en algunos casos, la diferencia es que la persona que está, digamos, involucrada en el accidente, el chofer, tiene la posibilidad de llevar una medida alterna. Correcto. En caso de que es culposo, que sea culposo. Los culposos se pueden negociar, digamos. Llegar a un acuerdo con la otra parte. Se puede llegar a un acuerdo, la legislación lo permite. Se pueden poner de acuerdo y el proceso se puede terminar sin que se realice el juicio ni haya pena. Pero si ese hecho se califica como un hecho doloso, es decir, se considera que la persona de alguna forma tuvo la intención
o por lo menos se pudo representar que al ejecutar esa acción iba a provocar ese resultado, ya eso queda fuera de los parámetros que existen para poder determinar si una causa puede o no solucionarse a través de una medida alterna. Un delito doloso nunca se va a poder, de ese tipo, nunca se va a poder determinar por una medida alterna. Entonces, y la pena es significativamente diferente si hay dolo o si hay culpa. Ahora, en el caso que me menciona sobre digamos, el evento del conductor que está alcoholizado, mi opinión es que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, eso efectivamente yo podría decir que a veces hay un dolo eventual. No es siempre, ¿verdad? Okay. No es siempre. Pero sé y conozco que hay posturas, y me parece que es la postura mayoritaria de los tribunales costarricenses, de que en general eso sigue siendo un delito de naturaleza culposa. Hace muchos años hubo aquí un caso bastante mediático que fue muy impactante, de una persona, no, la persona estaba alcoholizada, pero sí, digamos, estaba bajo un estrés muy fuerte del momento, que subió a su vehículo y empezó a conducir en línea recta y se saltó varios semáforos, no uno, sino varios semáforos, y finalmente ocasionó la muerte de varias personas. Un choque donde murieron varias personas. Eran jóvenes. Muy jóvenes, sí. y se lesionó gravemente otra. Sí. En ese caso muy particular, hubo una primera sentencia donde el tribunal dijo, sí, eso es dolo eventual, porque si usted se saltó 4, 5, 6 semáforos, usted tuvo que haberse representado en algún momento que usted iba a causar un accidente. No es lo mismo que uno. Eventualmente ese puede ser el resultado, lo acepta y sigue. Y sigue saltándose el siguiente semáforo. Pero bueno, la defensa muy buena, interpuso un recurso de casación, lo ganó. No me acuerdo si fue casación o apelación, pero lo ganó. Era doña Gloria Navas, ¿no? Era doña Gloria Navas, sí. Se volvió a hacer el juicio, se hizo nuevamente el debate, siempre se le condenó, me parece que era obvio para todo el mundo que la persona iba a ser condenada, pero se recalificó y dijo, no, eso sigue siendo un delito culposo. Y pues afrontó la pena, ¿verdad? Pero por un delito culposo, muy diferente, digamos, que la naturaleza del dolo eventual. Yo comparto el criterio. Me parece que cuando una persona, por ejemplo, está en una fiesta y varias gente lo trata de convencer de que no se suba al carro y de repente la persona no está, se fue. Y tal vez cuando incluso lo trataron de convencer, le dijeron, mira, puedes matar a alguien, no manejes, entrega las llaves, andate en Uber. Y la persona insiste y de repente no está y ya se fue y provoca un accidente y sale alguien herido o peor aún, mata a alguna persona. En ese caso, por ejemplo, me parece que sí debería de condenársele por el homicidio simple, por considerar que hay dolo eventual, porque se le advirtió, se le dijo, se le explicó y aún así, pues tomó la decisión de subirse al vehículo. Pero no en todos los casos y no debe ser automático, tiene que analizarse caso por caso. Todo tiene que ser casuístico, incluso este evento del que hablábamos al inicio, este evento de Cartago. Si uno ve el video, digamos, de primera entrada, ha escuchado mucha gente, incluso muchos colegas diciendo eso, definitivamente es una legítima defensa. Bueno, hay que ver, ¿verdad? La legítima defensa es una figura muy, digamos, particular que implica que el hecho no sea antijurídico, es decir, que el hecho sea permitido. Si hubiera una legítima defensa, ese hecho que ocurrió no va a tener ni consecuencias penales ni consecuencias civiles. Correcto. Pero no podemos calificar lo que pasó ahí con base solamente en ese video, porque en realidad es bastante obvio que la interacción que hubo entre esas dos personas fue más amplia que ese video nada más, y hay que ver qué fue lo que pasó, si discutieron antes, qué se dijeron, cómo se comportaron antes del hecho. La legítima defensa necesita que haya una agresión y también necesita que la acción que toma la persona esté equiparada, de alguna manera, sea proporcional, es decir, sea la necesaria para repeler la agresión. Entonces, bueno, en el video se ve que sale una persona con un objeto en la mano. ¿Qué objeto lleva? ¿Qué tipo de material es? ¿Qué tanta oportunidad tuvo la otra persona de ver, verdad? Porque no es lo mismo que alguien salga con una barra de metal o de acero a que salga con un palito de madera, ¿verdad? Sí, ahora, un palito de plástico. También no tiene la persona que está siendo agredida que esperarse a que le den por la cabeza, digamos, ¿verdad? Por eso se llama defensa. Sí. ¿Verdad? Puede ser o una agresión ilegítima o una inminencia, ¿verdad? De que me van a agredir. Pero siempre, en un escenario o el otro, la defensa tiene que ser proporcional. Es decir, si yo te quiero robar esa taza, vos no estás legitimada a volarme 4 balazos, ¿verdad? Porque no sería proporcional. Entonces,
hay que ver cuáles son las circunstancias de ese caso concreto. Podría terminar efectivamente como una legítima defensa sin trascendencia entonces ni penal ni civil, pero también puede haber otra opción. Y es con base en el mismo video, ¿verdad? Donde se ve claramente que la persona saca el arma y dispara al pie, ¿verdad? En la pierna. En la pierna, sí. Pareciera externamente que lo que está haciendo es digamos, un disparo disuasivo, ¿verdad? No pareciera que haya una intención de causarle la muerte. Que estaba consciente de que lo iba a herir. Lo iba a herir para desincentivarle la conducta, ¿verdad? Correcto. Pero no pareciera que tenga intención de quitarle la vida. No. Pero eso ya se nos colocaría en otro escenario diferente, ¿verdad? Que es un homicidio preterintencional. Un homicidio preterintencional sí es un delito, es decir, si tiene trascendencia tanto penal como civil, pero hay una atenuante. Que significa que la persona, digamos, sería sancionada, sí, a diferencia de la legítima defensa, en cuyo caso no tendría ninguna sanción. Ninguna sanción, ni penal ni civil, pero la preterintención es, dicho en palabras más sencillas, es, bueno, yo quiero realizar una acción, sí quiero hacerla, o sea, hay un dolo, ¿verdad? Para causar un resultado, pero cuando ejecuto la acción, el resultado que se produce es mucho más grave que el que yo había anticipado y el que razonablemente podía anticipar. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se observa? Bueno, que hay una persona que le dispara a otro en una pierna, ¿verdad? En el conocimiento común, probablemente dispararle a alguien en una pierna no debería causarle la muerte. Esta persona, pues con la mala fortuna de que le lesionó una vena, una arteria, no sé, y la víctima falleció en el sitio. Entonces, podría también un tribunal decir, bueno, eso sí es un homicidio preterintencional. Usted le quería lesionar la pierna, pero le causó la muerte. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en este caso particular lo que podría eventualmente es, como es un atenuante, el delito se condena y se condena como un delito culposo. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, la pena no solo se reduce como el delito culposo, sino que eventualmente podría valorarse, como vos decías al principio, la posibilidad de aplicar medida alterna, de conciliar alguna medida alterna. De conciliar. Y que tiene consecuencias civiles, por supuesto que sí las tiene, ¿verdad? Entonces, pues habrá que ver, ¿verdad? Porque este es un caso muy, muy reciente y apenas están pues empezando las investigaciones y sabemos que los procesos duran, pero creo que entre todos los colegas pues sabemos que la solución irá o por la legítima defensa o por la preterintención. Realmente sería sorprendente que camine por otro lado. Este tema es muy interesante y se las trae. Podemos hablar aquí horas al respecto. Sí. Pero bueno, yo creo que es un tema apasionante, tiene muchas y muy diferentes aristas. Tal vez a manera de conclusión, ¿qué dirías? Bueno, yo lo que diría es que es importante siempre tener presente que los hechos, ¿verdad?, que ocurren en nuestra vida cotidiana pueden tocar distintas sensibilidades del derecho y que es muy importante para las personas que se ven afectadas contar con asesoría legal que sepa dar en el clavo de cuál es el punto que hay que tocar para poder activar el régimen correcto, ¿verdad? Si es penal, si es civil, si son las dos cosas, ¿verdad? Escoger la vía adecuada para salvaguardar el derecho y potenciarlo y poderlo ejercer de la forma más firme posible, ¿verdad? Que tenga el mejor resultado posible para la persona que se vio afectada por ese hecho, cualquiera que sea, de cualquiera de las dos partes. Correcto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adelita. En caso de que quienes nos están escuchando tengan alguna pregunta, alguna duda en relación con estos temas, en Facio y Cañas estamos para ayudarles y nos pueden contactar a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y también a través de WhatsApp y nuestro sitio en internet. Muchas gracias.